tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un conversatorio aquí dentro de la World Future Society. Mi nombre es Sonia de Siga, soy la directora general de esta organización y el día de hoy me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida porque nuevamente no estamos teniendo un Futureando entre amigos más, sino que estamos ya en nuestra segunda y última sesión del segundo diálogo Mujeres en la Prospectiva. Este diálogo, desde el año pasado, ha buscado ser un espacio de reflexión con la participación de mujeres ampliamente destacadas en diferentes ramas del conocimiento. Y por supuesto tiene el objetivo de que estas mujeres nos platiquen sus experiencias en diferentes áreas del quehacer humano para poder ayudar a otras mujeres también a desarrollarse en diferentes ámbitos. Este año me da muchísimo gusto poderles presentar que el tema que hemos elegido es ¿cómo podemos romper barreras en las áreas STEM? Y el día de hoy tenemos una sesión muy interesante porque vamos a hablar sobre cómo podemos romper barreras en las áreas STEM, pero sobre todo en términos de emprendimiento. De esta forma queremos lograr inspirar a más mujeres, a más niñas, a más jóvenes a perseguir y a desarrollar carreras, a perseguir y a desarrollar sueños en esta área. El día de hoy estoy acompañada de dos grandes investigadoras que también han tenido, bueno, un desarrollo impresionante y una trayectoria que a mí en lo personal me ha llamado muchísimo la atención y que sin duda hoy nos van a hablar muchísimo sobre cómo podemos fomentar estas vocaciones científicas en más mujeres mexicanas. Les presento, el día de hoy nos acompaña Gilda Ríos. Ella ha sido docente desde hace 17 años y durante todo este tiempo siempre ha buscado innovar en la educación, ¿no? La educación es una de sus más grandes pasiones. Ella participó en el equipo fundador de la Universidad de la Mujer en la ciudad de Querétaro. Es una universidad dirigida justamente a brindar educación exclusivamente a mujeres vulnerables. Y actualmente trabaja en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, en donde forma parte del equipo de mentoras del programa Women in the Sky, realizado por primera vez en 2022 y que ha tenido como objetivo justamente aumentar el interés y la participación de las mujeres en las áreas STEM. Bienvenida, Gilda. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Y por otra parte también les presento a Diana García. Ella es licenciada en Análisis Químico-Biológico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es doctora en Química por la Universidad de Guanajuato y ha realizado diferentes estancias de investigación en diferentes universidades y centros de investigación, no nada más en México, sino también en Japón y en España. Se ha desempeñado también como docente en las áreas de química, en nanotecnología, en sustentabilidad, en diferentes universidades públicas y privadas. Y una de sus más grandes pasiones es justamente la divulgación científica, una actividad que ha realizado por más de 10 años mediante diferentes talleres, podcasts, videos, redes sociales. Y actualmente, bueno, ella ha ampliado sus horizontes y ha sido cofundadora de dos emprendimientos. El primero es Laboratorio Vagabundo, ¿no? Que está especializado en diseñar experiencias científicas y capacitación. Y sobre todo divulgación de la ciencia. Y su segundo emprendimiento es Kenari Cosmética, donde además realiza la formación, la divulgación, la capacitación y la consultoría en cosmética con enfoque sustentable, impulsando a mujeres emprendedoras que quieren desarrollarse en este sector. Así que, Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias, Sonia, a ti por la invitación y pues yo muy contenta de poder compartir hoy algo de lo que he pasado en estos años y que pueda servirle a otras mujeres en la ciencia y a las que están pensando en si entrar o no a la ciencia, pues también. Muchísimas gracias por aceptar las dos. La verdad es que cuando yo he revisado sus aportaciones, ¿no? En el ámbito de las áreas STEM me he quedado impresionada, ¿no? La verdad es que toda esta experiencia que ustedes traen sin duda va a enriquecer la plática que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar este conversatorio justamente señalando algo que cada vez notamos más, ¿no? O sea, las áreas STEM, ¿no? Esto de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería,
Generalmente se asocian siempre con habilidades que son cada vez más importantes, cada vez más valiosas, ¿no? Nos permiten, sin duda, ayudar a solucionar problemas complejos, a tener pensamiento analítico, pensamiento crítico, a tener diferentes capacidades, ¿no? Pero no nada más eso. Las áreas STEM, sin duda, tienen gran potencial, tienen gran futuro. Son, digamos, las áreas en donde están los empleos del futuro. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, aunque las niñas de primarias en México se desempeñan muy bien en sus exámenes y en las pruebas nacionales de matemáticas, por ejemplo, solo el 6% de las alumnas de bachillerato son mujeres que están o que tienen interés en las áreas STEM. Es decir, es una cantidad mínima. Y lo mencionábamos en el conversatorio anterior. La cifra es realmente preocupante. 3 de cada 10 personas que estudian alguna ciencia en México son mujeres. El número es realmente bajo, ¿no? En su experiencia, ¿qué es lo que ustedes creen que motiva o desmotiva a las niñas, a las jóvenes, a integrarse en estas áreas? No sé, Hilda, ¿qué nos puedes contar tú? Pues yo diría que es un asunto, o sea, estructural, es algo, o sea, muy profundo porque viene desde muy chiquititas. O sea, la exposición desde muy pequeñas, simplemente los juguetes, generalmente los de las niñas tienden a ser, pues relacionadas con los cuidados, las muñecas, ¿no? Y no hay, por ejemplo, tienden a alejarte como de estas, tienden a alejarte como de este tipo de intereses o de juguetes, porque, pues dicen eso es para niños, ¿no? O esto es para niñas. Entonces creo que empieza desde ahí, ¿no? O sea, eso empieza desde ahí. Y de hecho, por ahí también hay un estudio, creo que de la revista Science, que a partir de los 6 años las niñas empiezan a desmotivar del interés que tienen en las ciencias y tiene que ver con más como con lo que escuchan y lo que ven, o sea, como que la gente empieza a darles discursos relacionados con que sus intereses tienen que ser hacia los cuidados o los maestros empiezan a motivar más a los niños de manera como, pues, o sea, digamos como por prejuicio o sea, ni siquiera inconsciente, pues, y entonces a partir de los 6 años las niñas empiezan a perder como interés en la exploración, empiezan a perder interés en las materias relacionadas con las matemáticas, con las ciencias, porque notan más respaldo para los niños, ¿no? O sea, como que a ellos se les motiva más. Entonces, es un asunto incluso, o sea, yo diría que ya inconsciente, pero en el que hemos considerado que la mujer no juega un rol en las ciencias. Y después de grandes te dicen, no, pero es que las mujeres no tienen interés. Sí, pero es que desde chiquititas nos alejan de esos intereses, ¿no? En las áreas científicas, ¿no? No sé, Diana, ¿qué opine por acá? Sí, pues de acuerdo completamente. Creo que parte de esta cuestión de que a tan temprana edad ya no lo visualicen es también los referentes, ¿no? O sea, que a quién tienen como referentes científicas, si es que las hay. Recientemente pues se ha trabajado más en visibilizar a estos referentes, pero el problema es que tenemos referentes de hace décadas que no pueden hacer sentido porque si hablamos, por ejemplo, de una Marie Curie, de una Rosalind Franklin, es que ya se murieron, no vivieron donde vivimos nosotras y entonces eso es difícil que haga sentido. Y otra situación, lo veíamos ayer en Laboratorio Vagabundo con la doctora Gisela Espinosa, que es una investigadora de las matemáticas con perspectiva de género. Y ella nos enseñaba cómo los problemas de matemáticas están redactados de manera que las mamás cocinan y los hombres son ingenieros, ¿no? Entonces, ¿cómo desde las asignaturas, desde los libros de texto, se va moldeando esta idea? Y como decía Gisela, pues es que ya ni lo notan, y ni yo a lo mejor lo notaba hasta que nos hace voltear a ver ahí y decir, por favor, docentes de matemáticas, reescriban estos problemas de manera que no sean tan marcadas las actividades según el género, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, ¿qué historias le contamos a nuestras niñas?
Incluso fuera, antes de empezar a conversábamos, ¿no? Y decíamos que los superhéroes, los de Marvel, ¿no? Todos son ingenieros, ¿no? O sea, Iron Man es un superingeniero, los villanos son superingenieros, y las mujeres tenemos una Gatúbela que es secretaria, ¿no? O sea, y entonces, o sea, la neta es que la representación de las mujeres es de mujeres científicas ahora sí que en el ideario cultural y en la visión, en la televisión, en los medios, en los cuentos, en las historias, es muy, muy baja, ¿no? O sea, las mujeres nos representan en otros roles y la representación de las mujeres como en el área científica es bajísima, ¿no? Entonces sí, también, o sea, es bien importante, o sea, tener eso en cuenta, ¿no? O sea, que nos veamos más en esos roles sí influye, ¿no? Y el apoyo de los maestros, ¿no? O sea, la verdad es que aquí, y de los padres, ¿no? O sea, de hecho, las niñas, Microsoft hizo un estudio bien, bien grande a nivel mundial, con miles de niñas a las que les preguntó qué les ayudaría a ellas a interesarse en las ciencias, y son los comentarios sobre todo de los padres y de los maestros. O sea, ojalá que mi papá, o mi mamá, ojalá que mis maestros me apoyaran más, porque no me siento respaldada en mis intereses, me siento insegura respecto a incursionar en estas áreas porque no recibo retroalimentación positiva, para participar en ello, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante, Gilda, porque a veces pensamos que bueno, es porque las mujeres no se quieren interesar en estas áreas, ¿no? E incluso las mujeres asumimos desde niñas que no podemos interesarnos en esas áreas justamente porque no tenemos a nuestro alrededor algo que nos inspire o que nos fomente esa curiosidad por acercarnos a estas áreas, ¿no? Pero también algo que me gustó mucho que tú mencionaste, Gilda, es que no es que haya un solo responsable de esto, sino que todos tendríamos que cooperar, ¿no? O sea, esta es una problemática que estamos viviendo ahora en México, ¿no? O sea, ese número, ese 3 de cada 10, 3 de cada 10 mujeres se dedican a estas áreas STEM, pero esa es una responsabilidad que compartimos todos, ¿no? O sea, toda la sociedad, los padres de familia que no involucran a las niñas en otros roles que no son los ya previamente asignados, los maestros que tampoco nos motivan mucho, ¿no? O que nos hacen pensar que las cosas son difíciles o que las matemáticas son para los niños y la historia son para las niñas, ¿no? Otras, no sé, los vecinos, ¿no? Que no hacemos cosas para hacer divulgación, e incluso los mismos científicos tampoco a veces no ayudamos a romper con estos roles, ¿no? Y en este sentido yo les preguntaría, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque si ya vimos que la sociedad juega un papel importante, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fomentar la vocación de las áreas STEM en las mujeres? No sé, Diana, por ejemplo, ¿tú qué Sí, crees? pues creo que visibilizar los referentes, las referentes cercanas sería una de las primeras cosas, el decir, mira, ella es de tu misma ciudad y está haciendo esto, porque creo que afortunadamente cada vez es más común que alguien de nuestra ciudad esté rompiéndola, ¿no? Esté haciendo investigación, esté en una industria, tenga un trabajo que se desempeña en las áreas STEM, ¿verdad? Y que finalmente, pues seguramente jugó donde yo jugué o algo así. Eso creo que es bien importante. La otra, y aquí es un punto de vista muy personal. Yo sé que hay como las dos corrientes, pero por ejemplo, es que ahora vemos estas actividades que buscan integrar a las niñas, pero las separan de los niños, ¿no? Hay las actividades de la niña, de la mujer y la niña en la ciencia y tráiganse todas las niñas. Pero es que los niños necesitan ver que las niñas pueden hacer el mismo trabajo y las mismas actividades, porque si no, pues lo que estamos haciendo es irnos al otro lado, ¿no? Y no lo naturalizamos.
ahora es las niñas solas y miren, también pueden, sí, pero deben poder integradas, ¿no? Las niñas pueden llevar los mismos roles o las mujeres, los mismos roles que los hombres, sabiendo convivir con ellos. Si no nos topamos esta situación que más de una en hemos pasado, que llegamos como las primeras a un campo que está dominado por hombres y la integración es complicadísima y es porque ellos no visualizan que también podemos hacerlo. Entonces, para mí es integrar, no nuevamente separar. Eso creo que es también bien importante. Sí, y coincido con Diana en ese aspecto y yo creo que también, o sea, como ya empezar a quitarnos estas ideas de esto es de niños y esto es de niñas, o sea, todo es para todos, o sea, creo que en realidad, si bien, o sea, que me refiero a que profesionalmente cualquier interés puede ser masculino o femenino o de lo que sea, o sea, cualquier persona puede interesarse en la ciencia o en la danza o ¿no? Porque también pues está la otra cuestión, ¿no? O sea, de pocos hombres educadores de preescolar o pocos, ¿no? O sea, pero esto tiene que ver con estos roles de género y yo creo que lo primero sería como ya dejar estos discursos un poco a un lado y yo sé que es difícil porque la verdad es que nacimos, crecimos, los tenemos muy introyectados, pero creo que ya también tenemos suficiente información como para ir trabajando con ellos, nosotros mismos irnos cachando, o sea, con estas cuestiones como de no es de niños, no es de niñas, o sea, si la niña muestra un interés en la exploración, si muestra un interés en la investigación, ¿no? O sea, en alguna cuestión, la mecánica, ¿no? O sea, que finalmente es como la primera manera en la que nos vamos acercando como a la física, a las ciencias, es cómo funciona esto, ¿no? O sea, queremos ver cómo funciona un reloj o un carrito, o ¿no? O sea, y entonces ir permitiendo, como dice Diana, de manera natural, o sea, que nos integremos, ¿no? O sea, que no haya esta división como de las cosas de niños, las cosas de niñas, sería súper, súper importante. Y sí, que se nos vaya haciendo cada vez menos raro vernos en los roles, pues, STEM, ¿no? O sea, vernos en la física, en la química, en las ciencias, relacionadas con STEM, porque, pues sí, o sea, nos vemos poquito ahorita y sí, o sea, Diana lo dice muy bien y, o sea, qué mal que sea 2023 y todavía sigamos diciendo la primera mujer que, o sea, imagínense eso, o sea, quiere decir que estamos años atrás. Entonces, sí tenemos que ir abriendo la participación de las mujeres, pero sí coincido en que tiene que ser de manera integrada, o sea, sí, no como en el espacio que abrimos específicamente para las mujeres el 8 de marzo y ya de ahí en fuera se nos olvidó después, pues no, o sea, sí ya tiene que ser algo constante, porque a final de cuentas también, si no, también empezamos a recibir estos discursos de pues te tiene que costar, tienes que venir a demostrar, tienes que venir, ¿no? O sea, y no es así, o sea, al final de cuentas, que esté ya normal y naturalizado desde chicos, yo creo que nos va a ir ayudando a que, pues, cuando estos niños, o adolescentes o jóvenes, pues, crezcan, tengan, para ellos sea de lo más natural ver a cualquier persona en cualquier rol, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que empezar a romper estereotipos y sobre todo en una sociedad como la mexicana que está muy acostumbrada a los roles de género, ¿no? Lamentablemente todavía es increíble que sea 2023 y sigamos repitiendo los mismos roles de género que tenían nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? Y a ellas se les decía que se tenían que dedicar a ciertas cosas nada más, ¿no? O que se tenían que dedicar a los cuidados o a la educación de los hijos, y esto sigue todavía hasta nuestros días, ¿no? Cuando en realidad, como bien decía Hilda, ¿no? O sea, todos podemos hacer todo, ¿no? O sea, y tendríamos que acostumbrar a nuestros niños a que no importa qué género es el que lo está desempeñando, si lo hace bien, ¿no? Y eso es algo bien importante porque estamos hablando ahora ya de dejarle algo a las próximas generaciones, ¿no? Este sin duda es un tema de futuro porque
estamos viendo la importancia que tienen las áreas STEM para el propio desarrollo del país, ¿no? Para el desarrollo de la industria, para nuestro propio crecimiento como nación, pero no se está invirtiendo lo suficiente en difundir en los niños y en las niñas la importancia de estas áreas, ¿no? Y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Aún no se fomenta mucho la participación de más mujeres, que eso significaría pues tener más investigaciones, ¿no? Más avances científicos, más avances tecnológicos y por ende pues mayor desarrollo, ¿no? No vemos todavía ese potencial en ese sentido si estamos un poco más atrasados. Pero también vayamos a otra cuestión que también es relevante, ¿no? O sea, uno es que hay que romper con estereotipos de género desde la familia, pero otro también es, y por ahí ya más o menos planteaban algunos ejemplos, ¿no? Cuando las mujeres al final terminan formándose en áreas STEM, las oportunidades para desarrollarse dentro de esas áreas ya en un empleo formal, ya desarrollando todos sus conocimientos y todas sus habilidades, pues son todavía, pues son oportunidades muy pequeñas todavía, ¿no? O sea, no hay mujeres, no es que no haya, es que no se ven muchas mujeres que lleguen a puestos de liderazgo en STEM, por ejemplo, ¿no? Y también, y aquí les traigo un dato que también es impresionante, ¿no? De quienes se quieren dedicar a la investigación, y pensemos en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SNI, de los más de 30, en promedio 35,000 académicos que existen, solo el 38% son mujeres, ¿no? Eso quiere decir que todavía falta mucho impulso de las mujeres en las ciencias, ¿no? Ese es por parte del SNI, pero si vemos, por ejemplo, la Academia Mexicana de las Ciencias, todavía es menor. O sea, solamente el 25 de todos los miembros de la Academia Mexicana de las Ciencias son mujeres, ¿no? En su experiencia, ¿a qué deben o a qué creen que se deba esto, ¿no? A que cada vez menos mujeres tengan puestos en investigación, que no se puedan desarrollar, o sea, porque un reto es llegar a estudiar estas áreas STEM, pero luego viene otro gran reto, ¿no? Poder desarrollarse en las áreas STEM. Diana, o bueno, Hilda. Pues es que esa es la pregunta del millón, creo, pero es interesante ver, o sea, cómo si tú ves en una gráfica a hombres y mujeres con bachillerato, con licenciatura, las mujeres tienen más, o sea, terminan o tienen más presencia en el bachillerato, en la licenciatura, incluso en la maestría. En el doctorado se empieza a voltear. Y cuando ya es investigación, la diferencia es enorme, hay mucha más presencia de los hombres que de las mujeres. Y yo diría que son varios factores. Uno de ellos es una sociedad que no, o sea, que espera que nosotros criemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no criáramos. Esa es una. Y obviamente como esta desigualdad que hay en la repartición de los roles de la crianza, o sea, yo creo que es un poco eso. Además también creo es la dificultad, o sea, como el acceso a las fuentes o sea, bueno, más bien a los trabajos que implican algún tipo de poder. Confían más en los hombres, o sea, y esto es histórico por diversas razones, a veces porque piensan que les va a costar menos porque van a pedir menos licencias de maternidad o porque no, o sea, o porque van a faltar menos porque van a estar menos, no van a estar tan pendientes de los hijos, ¿no? De hecho, o sea, platicábamos, ¿no? A todas nos han preguntado alguna vez, ¿y planeas tener hijos? O sea, a nosotras sí nos hacen ese cuestionamiento, cosa que a los hombres no, asumen que alguien va a estar atrás, ¿quién va a ser? Pues su mujer, cuidando a los hijos, ¿no? O sea, nunca les hacen la pregunta de, ¿y piensas tener hijos? ¿Y quién va a cuidar de ellos, no? O sea, nadie les pregunta eso, a nosotras sí. Y todavía existen estos prejuicios respecto a si vamos a poder estar presentes todo lo necesario. También creo que incluso está la cuestión de que las mujeres decidimos renunciar o no llegar a los puestos precisamente porque tenemos una familia, tenemos hijos, ¿no? O sea, entonces, pues, pero si lo vamos viendo, todo esto es estructural, ¿no? O sea, son cuestiones que tienen que ver
con los roles que se nos imponen y entonces pues se crea como una dificultad. Y además, pues sí, o sea, hoy por hoy sí creo que la academia en México, o sea, ya hablando de los doctorados, los postdoctorados, sí están, hay mucha violencia machista, o sea, de verdad hay muchísimo, hay mucha presión, o sea, también está muy viciado, o sea, es un medio muy, muy exigido, pero de mala manera, digamos, ¿no? O sea, hay mucha, maltrato, mucha corrupción, mucha, violencia de mucho tipo, o sea, laboral, etcétera. Y entonces, pues obviamente eso empuja a las mujeres pues a renunciar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la poca presencia de las mujeres en la investigación pues tiene que ver con esto, es multifactorial, ¿no? O sea, hay muchísimos factores que influyen en eso. Yo observo esos y probablemente otras desde su perspectiva digan, y yo también he vivido tal, ¿no? O sea, como que siento que son unas, o sea, no hay un factor, son muchos alrededor de cómo accedemos a la investigación, ¿no? Oye, Hilda, y mencionas algo súper interesante ahorita, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, ya de desempeñarse como científica y empezamos a ver que en las instituciones, como bien dices, hay mucho machismo, ¿no? Pero cualquiera que no esté dentro de las instituciones podría pensar, no, eso es una visión exagerada, ¿no? Eso ya no existe. No sé, podrían a lo mejor, Diana, contarnos alguna experiencia o que tú también sepas que eso se desarrolla, porque cuando lo vives dentro de las instituciones, pues dices, sí existe, pero tal vez algunas personas que nos están escuchando, ellas puedan decir, no, eso no es real, ¿no? Eso es una invención, ¿no? Pero, ¿qué factores nos hacen pensar que efectivamente existen todavía estos machismos o estas violencias dentro de las instituciones científicas? Pues yo creo que el que lo hemos vivido, ¿no? O sea, de entrada, si empezamos a preguntar quién lo ha vivido, seguramente vamos a hacer muchas y no una vez, sino que tendremos por ahí colección de historias para contar. Nosotras que estamos en este grupo de mujeres en las ciencias, yo le platico con mi esposo y le digo, diario hay una historia. O sea, diario hay por ahí una historia de violencia, de machismo, y pues sabemos lo que nos cuentan, ¿no? O sea, hemos pasado por ahí, nos ha tocado que alguien no crea que somos capaces de hacer cierto trabajo. A mí me tocó, por ejemplo, ser la maestra de una materia en una universidad y que hubiera un panel de discusión en el que había, o sea, eran puros hombres, pero no estaba la maestra que daba esa clase. Entonces, o sea, y así, es más, no fue ni invitada, ¿no? Yo llegué ahí porque, a ver qué hay aquí. Y entonces, cuando te topas con eso, dices, y luego, o sea, ¿cómo es aquí la lucha, no? Porque, ¿cómo se le hace para lograr el posicionarte cuando es así de claro que no se considera que tú puedas ser capaz? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que lo primero es que hay que visibilizarlo, está tan arraigado que lo primero es, pues, se tiene que ver que eso no es correcto, ¿no? Que hay que, o sea, que las capacidades están, que las voces las tenemos y si no, pues nosotros abrimos los espacios y vamos platicando y vamos mostrando nuestro trabajo, pero es penoso porque a veces tardas en darte cuenta de estas violencias, o sea, lo tenemos tan integrado que a veces hasta lo justificamos, ¿no? Pues ha de haber pasado esto, pero no, obsérvalo y no es tan fácil en un espacio y en un tiempo en el que los empleos son cada vez más precarios y son cada vez menos los espacios, es difícil que puedas decir, aquí no es para mí y me retiro, pero hay que hacerlo y hay que fortalecer a otras mujeres para que puedan hacerlo también, porque pues pasa y pasa mucho.
yo creo que a donde vayamos nos pasa de alguna manera. Entonces, creo que sí, aquí, por ejemplo, de los factores que se hablaban, ¿verdad? De por qué no sobresalimos o por qué no estamos en estos puestos, a veces también es porque se tiene la creencia de que las mujeres somos más problemáticas y que no podemos trabajar juntas. Y realmente está demostrado que cuando nos decidimos y nos unimos, lo logramos. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que unirnos y visibilizar las violencias para poderlas detectar y poder hacer algo al respecto. Y como bien dices, Diana, el apoyo entre mujeres también es importante, ¿no? En experiencias también me ha pasado que las mujeres mismas son las que no quieren ver progresar a otras mujeres, ¿no? Esto también creo que fomentar la sororidad también es un elemento que tenemos que hacer, ¿no? Porque a quienes llegamos a, digamos, a un posgrado, ¿no? Que estudiamos una carrera científica, nos ha costado trabajo llegar hasta ahí, ¿no? Y entonces, pero tenemos que romper el que nos cueste trabajo, ¿no? O sea, tenemos que romper con esa historia de ser las primeras, ¿no? Tenemos que hacer que no seamos una mujer entre 100 hombres, ¿no? Sino que sean cada vez más mujeres. Y, No, y, y, y y si ahora me que, permites, ajá, sí, sí, perdón que adelante. te interrumpa, pero es que también pasa, o sea, esto que decimos, yo que convivo también con ingenieras, ¿no? O sea, dentro de la aeronáutica y esto, hace poquito hablaba con una de ellas en el marco de lo del Día de la Mujer y me dijo, Gilda, es que yo también era así, dice, cuando yo daba clase, yo a mis estudiantes les decía, ahí les va uno para niñas, un problema para niñas, ¿no? O sea, incluso esas violencias, o sea, como que cuando nos metemos en el rollo creemos que la manera de encajar es como masculinizarnos y como ser parte de eso, ¿no? Y ya está tan metido que incluso, o sea, también siguen estos patrones, ¿no? De si yo pude, tú también, y a mí no me afectó, ¿no? O sea, pero la verdad es que hay que tener como mucho cuidado en seguir perpetuando como estas historias, ¿no? O sea, me decía Gila, y ahora me arrepiento tanto porque, ¿no? Ya lo veo y le digo, no, pues es que todos hemos vivido ese proceso, ¿no? O sea, y hay que asumirlo y hay que reconocerlo y hay que abrazarlo, pero no hay que continuarlo, ¿no? O sea, hay que empezar a cuestionarlo y a encontrar nuevas formas, ¿no? O sea, de las niñas también resolvemos problemas interesantes, ¿no? Sí, y ese es bien importante, ¿no? El hecho de que nosotros también empecemos este proceso, ¿no? De reflexionar qué es lo que nos ha tocado vivir a nosotros y qué es lo que ya no queremos que se siga repitiendo, ¿no? O sea, tenemos que romper justamente estas barreras, ¿no? Tenemos que romper con todas estas historias que nosotras conocemos para construir historias mejores, ¿no? Para las próximas generaciones. Y ahora el ejemplo que mencionabas, Diana, que a veces hay ciclos de conferencias completos que hay puros hombres, y no es porque las mujeres no tengamos la capacidad, ¿no? O porque no haya mujeres que puedan aportar algo, ¿no? Es porque, no sé, a lo mejor, no lo sé, los jefes de los laboratorios a lo mejor son los hombres, y por eso se hacen así los carteles, ¿no? A mí realmente me impresiona que siendo 2023 todavía hay muchos eventos en los que no hay la participación de una sola mujer, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué no consideran que hay muchas mujeres expertas en el tema y que también pueden participar, ¿no? O a mí me ha tocado, no debería decirlo, pero me ha tocado que dicen, falta una mujer y por cuota, falta una mujer, ponla de moderadora, ¿no? Cuando, ¿por qué? ¿No? O sea, no necesitas a alguien que modere, necesitas a alguien que te dé también una aportación, ¿no? Las mujeres podemos aportar este valor también, ¿no? Pero aún no sé, todavía siento que falta mucho para que podamos romper con algunos estereotipos, ¿no? Eh, y en este sentido, digo, hablando de sororidad, ¿no? Hablando de esta importancia de apoyarnos entre mujeres y de empezar a romper estas estructuras, ¿ustedes qué le recomendarían a alguien, a una mujer, a una niña que quiere iniciar una carrera STEM o que se quiere acercar a estas áreas? Pues que lo haga, sí, o sea, es que, o sea, el asunto ahí es, yo creo que
al inicio que conversábamos antes de comenzar, les decía yo, creo que en general padecemos un poco como de esto de que en general en Latinoamérica, en México tal vez, tenemos muy pocos incentivos más bien para participar en las ciencias en general. O sea, como que en las materias de matemáticas o o de física o de química te hacen sentir como si fueras estúpido, ¿no? O sea, francamente, la enseñanza deja mucho que desear, ¿no? O sea, cuando en realidad la física, la química son, ahora las tecnologías de información son de verdad mundos maravillosos, ¿no? O sea, que explorar. Entonces, más bien lo que yo le diría a cualquiera y principalmente a las niñas que quizá, quisieran incursionar es si te late, nunca sientas que tú estás mal, siempre piensa que el maestro es el que no sabe enseñar. Acércate, ahora hay muchas formas de enterarse de las ciencias, de practicar cosas. Yo sí diría que experimenten el mundo, ¿no? O sea, hay mil cositas que hacer, hay experimentos que hacer en casa, hay o sea, como muchas maneras de involucrarse, hacer investigación, ¿no? Incluso desde nuestras casas, pues hay cosas como empezar a involucrarnos y despertar la curiosidad. Y nunca sentir que somos tontos para esto. La verdad es que nadie es tonto. Lo que pasa es que yo sí yo pienso que lo enseñan muy, muy mal. Pero eso. Y la otra, buscar un mentor, o sea, una mentora o un mentor, porque la verdad es que sí ayuda mucho, o por lo menos a mí me ayuda muchísimo acercarme a hombres y mujeres, profesores, profesoras, que se han encargado como de incentivar mi curiosidad, de llevarme un paso más adelante, o sea, de decirme si puedes, ¿no? O sea, ser un poco proactivos en y especialmente las niñas proactivas en el aspecto de que si todo parece estar en contra, pues uno tiene que asirse a nuestros intereses y encontrar, siempre hay personas, la verdad, o sea, los y las profes de química, de física, creo que están fascinados cuando alguien se acerca con curiosidad a preguntarles, porque en general pues son las materias que nadie, o que la gente suele como decir, esas no, ¿no? Entonces yo creo que sí, acercarse a mentores, mentoras, y empezar a participar, ¿no? En eventos, en cosas, no creer que no lo podemos hacer. O sea, al principio yo te decía, yo vengo de las humanidades, yo tengo una formación en humanidades, llegué a la Universidad de Aeronáutica y alcancé a participar con mis chavos. Yo también di la materia de desarrollo sustentable y entonces participamos con mis chavos en proyectos, y aprendí con ellos, ¿no? Y en mi primera experiencia, y me los llevé a un congreso y expusieron sus proyectos y entonces estuvo bien padre, pero es porque yo tuve la curiosidad de llevarlos a ellos a despertar su curiosidad, y entonces siempre va a haber un maestro que va a estar, o maestra que va a estar dispuesta a hacer eso, ¿no? O sea, como a empujarte, como a llevarte, como y si no, pues siempre hay espacios, ¿no? Convocatorias, premios, o sea, cursos, videos, o sea, la verdad es que ahorita sí hay como muchos recursos, y yo creo que es eso, o sea, como defender mucho, también saber ser muy consciente de que a lo mejor de pronto toca defender el hecho de que, pero si esa carrera es de hombres, y es como, esta carrera es de personas, ¿no? O sea, cualquier carrera es de personas, ¿no? Cualquier carrera, la que sea, es de personas. Entonces, sí ser muy firmes en ese aspecto, buscar aliadas. Hay muchos grupos ahora, yo he visto muchísimos, ahora que estoy codeando, morritas que codean y están en Facebook, ¿no? Morritas que programan y ahí están en Facebook. Morritas, siempre hay grupos, que te ayudan, te incentivan, te inspiran a seguir involucrándote, ¿no? O sea, entonces creo que sí, tomar las riendas como de esa parte, y también mi sugerencia sería a los que son padres, vigilar muchísimo su discurso hacia sus niños y sus niñas, sobre lo que les dicen,
sobre los roles de género y sobre sus curiosidades y sobre sus intereses, ¿no? Y va para los dos lados, ¿no? O sea, que a las niñas no le digan, es que eso es de niños, y que a los niños tampoco les digan eso es de niñas, ¿no? O sea, más niños haciendo cosas en las artes, en ballet, ¿no? O sea, lo que sea, y más niñas en las ciencias, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con Hilda. Hay grupos, bueno, hay muchas actividades de mentorías, por ahí está Pauta, Mi Primer Día como Científica, o sea, cada vez hay más iniciativas. Pues decirles también que en Laboratorio Vagabundo nos gusta también mucho esta parte de acompañamiento. Si de pronto mamá, papá tiene la duda, pues nos puede escribir con toda confianza. Y algo bien, bien importante ahí, lo primero es que mamás y papás tienen que quitarse los prejuicios, ¿verdad? Porque luego pasa que vienen sus hijas o sus hijos con la idea de quiero estudiar esto y no, eso no porque te vas a morir de hambre. Todavía pasa mucho eso. No, no porque, eso no porque, ahí está muy peligroso, ¿no? Entonces, investigar muy bien. Si ya estás en edad de que tú puedes tomar la decisión, pues apagar el ruido de la sociedad, porque sí, te vas a encontrar con que, ay, no, eso no, mejor esto porque ganan más, mejor esto porque te da estatus, ¿no? O mejor esto porque las niñas no se ven bien haciendo eso. Entonces, hay veces que sí tenemos que decir, no escucho, ¿no? Yo quiero esto y por ahí me voy a ir. Y bueno, pues siempre se habla de que a los 18 años o a los 17, pues todavía no se tiene la madurez necesaria para elegir una carrera y algo que yo aquí sí quiero decir es, todavía culturalmente en México, si al año te das cuenta de que no elegiste una carrera que no era la que te gustaba, híjole, es que es un fracaso. Y no, ¿cómo la vas a dejar? Y ya cábala. Y entonces tenemos también tristemente la situación de profesionistas frustradas y frustrados porque no se ven toda la vida haciendo eso, no era lo que pensaban o en el camino se dieron cuenta que les gustaba más otra cosa y siempre hay maneras, ¿no? O sea, permítete mejor moverte a un lugar que te va a hacer más feliz. Eso es algo que es bien importante y si eres la familia, permítelo porque es importante. Esto, yo creo que eso también es fundamental, ¿no? El hecho de dejar a los niños y a las niñas que se dediquen a lo que más quieran, ¿no? A lo que realmente les llene, ¿no? Y que no sea un camino que decidieron simplemente porque iban a tener a lo mejor un mejor puesto de trabajo, ¿no? Porque iban a poder ayudar a la familia, por estas motivaciones que luego los padres insisten en los hijos, ¿no? Y aprovechando que se hace este acercamiento, ¿no? A esta parte de dedicarse a lo que uno quiera, y hablábamos también de la problemática de que no hay muchas opciones, digamos, en el ámbito científico, ¿no? El hecho de decir, yo tengo mi laboratorio, yo soy investigador, ¿no? Yo quiero ser SNI. ¿Qué otras oportunidades puede haber en el área STEM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensemos, Diana, cuéntanos tu experiencia, ¿no? Tú pasaste de desear ser una científica a ser una emprendedora. Y bueno, debo decir que en el emprendimiento sigo siendo científica. Entonces, eso es bien importante. Y quiero retomar aquí lo que comenta Miguel, aunque está, creo que le falta un cachito, pero esta cuestión de la narrativa de éxito o fracaso, ¿verdad? Eso es bien, bien importante porque aquí tenemos que empezar a trabajar con que cada quien construya su versión de éxito. Ya no podemos quedarnos en que el éxito es un trabajo de 9 a 5, una casa, un carro y una familia con un perrito. No, o sea, es que ya la versión de éxito cambia para cada quien. Y bueno, pues yo les puedo contar en mi experiencia lo que pasó es, pues la vida es dinámica y vamos aprendiendo cosas. Cuando yo elegí mi carrera, la oveja Dolly era la moda, ¿no? Y la clonación y la genética y la biología molecular. Y en el camino, pues, hay que decirlo, pasó de moda, se volvieron importantes otras cosas. Y dos,
yo me di cuenta que me gustaban más otras cosas, que aunque mi perfil de carrera era clínico, ya a mí no me gustaba, o sea, no me sentía cómoda con tener como responsabilidad la vida de las personas. Entonces empecé a buscar otras cosas, ¿verdad? Me fui a la nanotecnología, a cuestiones de energía, de medio ambiente, y ahí fui como buscando qué era lo que me gustaba. Y cuando yo entro al doctorado, pues entro con estos referentes, volvemos a la parte de los referentes cercanos que si habían ido a un doctorado, habían regresado y habían encontrado una plaza en una universidad, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues este es el camino, por aquí es. Y bueno, pues cuando yo salgo, habían pasado pues 6 años, pero la realidad era diferente. Ya no era tan fácil, sí hay, pero no como antes, ¿no? Y ya la competencia es muy alta y se requieren muchos postdocs y muchas publicaciones, y entonces pues para mí fue empezar a ver qué otras cosas hay, qué otras cosas me gustan, y tuve la fortuna de que a la par de que hacía el doctorado, hice carrera haciendo divulgación científica, y ahorita pues la lucha de la profesionalización de la divulgación científica es grande, y queda mucho por hacer, pero fui encontrando que ahí había un área de oportunidad, que había manera de que yo pusiera mis conocimientos al servicio de las personas fuera de la academia. Entonces, eso es lo que me ha movido. Pasa lo mismo con Kenari Cosmética, o sea, Laboratorio Vagabundo se vuelve un emprendimiento que lo que hace es, bueno, pues las personas pedían talleres de ciencia para niños, pero después empezaron a pedir diseñar talleres para empresas, y después empezaron a pedir capacitación docente, y bueno, lo que sí es cierto es que cuando estás van apareciendo las necesidades, y si tú tienes la mente abierta y estás ahí justo con esta idea de usar tus conocimientos pensando fuera de la caja, pues vas encontrando los espacios, ¿no? Un amigo me decía, oye, ¿y te da pena que digan que eres doctora y andas trabajando con niños? Y yo decía, pues no, o sea, porque no saben cuánto se necesita, ¿no? Yo tuve la fortuna de que fui a un congreso a Chile y me encontré con unas maestras argentinas de secundaria que decían, es que andamos aquí porque en secundaria se nos exige tener un doctorado. Y en México es como, uy, no, ¿cómo crees? ¿No? O sea, yo he escuchado es que tú y yo estamos sobrecalificadas para hacer esto. Y yo decía, o sea, ¿cómo? Pues si necesitamos acercar, no es gratis que la gente crea más en los charlatanes o sea, en la santería, en los curanderos, que en la ciencia. No, o sea, hay un trasfondo y hay que trabajar eso, ¿no? Entonces, ahí había área de oportunidad. Y con Kenari Cosmética pasa lo mismo. De hecho, pues Kenari Cosmética es una rama de laboratorio, en el sentido de que yo decía, bueno, ok, trabajamos con niñas, niños, jóvenes, pero ¿y los adultos? También tienen ganas de que les acerquemos la ciencia, también tienen ganas y también tienen necesidad de que esa ciencia esté a su servicio. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues fue gracias a la cosmética, a decir, aquí hay mucha desinformación, y yo que estudié química y que soy divulgadora y que soy educadora, pues tengo las herramientas para podérselas acercar y que la usen en su beneficio. Entonces, aquí el mensaje es, tus conocimientos sirven, y puedes ver cómo sirven fuera de la academia e incluso fuera de la industria. Y no quiero decir que la gente ya no vaya a la academia o no vaya a la industria, porque al final la ciencia se necesita en todos lados, pero sí que si de pronto vemos que no hay tantos espacios, nosotros vayamos creando esos espacios, ¿verdad? Y te decía, pues sigo siendo científica porque ahora
tanto en laboratorio como en Kenari hacemos transferencia de conocimiento, damos consultoría a la industria y hacemos formaciones en las que cada vez es como si estamos haciendo una tesis, estamos investigando, estamos experimentando y estamos comunicando. Entonces, esta idea de, chin, no voy a trabajar en lo que estudié, pues no es del todo cierta, porque al final nuestros conocimientos nos hacen lo que somos y vamos a encontrar la manera de aplicarlos en lo que andamos haciendo, ¿no? Y está mucho esto de el ojo crítico. Me decía alguien un día, es que no como de lo que estudié. Y yo decía, pero ¿cómo no? O sea, tus conocimientos hacen posible que estés haciendo el trabajo que estás haciendo. Y además tenemos la oportunidad ahora de podernos mover de un área a otra, ¿no? Más cuando hicimos estudios de posgrado, porque ahí lo que hicimos fue aprender a aprender y podemos irnos moviendo según se necesite. Exacto. Y dices algo padrísimo, ¿no? O sea, poner el conocimiento al servicio de los demás, ¿no? Al final de cuentas, el conocimiento también se vende, ¿no? El conocimiento también puede ser un objeto que los demás estén necesitando, ¿no? Y eso es lo que necesitan hoy en día los emprendimientos también, ¿no? El poder detectar cuál es la necesidad de la gente y podérselos entregar, ¿no? Hilda, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que, o sea, es que hoy más que nunca se necesita de la ciencia para desarrollarnos, para crecer. O sea, yo creo que ahorita oportunidades hay muchísimas, ¿no? Como dice Diana, yo creo que también hay muchísimos prejuicios respecto al cambio de carrera o respecto a en realidad no es un cambio, yo creo que es una adición de carrera, porque finalmente no desaprendes todo lo que aprendiste, ¿no? O sea, más bien le sumas conocimiento y ahí es en donde viene la innovación, ¿no? En la intersección de dos disciplinas diferentes, ¿no? Y entonces pensar en este tipo de cosas de mantenernos actualizados y actualizadas y decir, ¿qué soluciones se necesitan hoy día en la industria, en el hogar? O sea, las soluciones las seguimos necesitando. Y la verdad es que la investigación y el desarrollo, aunque parezca increíble, en México está en pañales, ¿no? O sea, la verdad es que hay poco, o sea, bueno, yo siento que hay poco, ¿no? O sea, que somos un país muy de maquila, muy de, sí, de producción, pero poco de realmente la investigación y el desarrollo. Y yo creo que ahí hay nichos muy, muy grandes, o sea, como para ofrecer. Necesitamos muchas soluciones, o sea, la verdad es que somos un país, o sea, lo bueno de ser un país lleno de problemas es que necesitamos muchas soluciones, ¿no? O sea, necesitamos muchas respuestas. ¿Y quién va a dar esas respuestas? Pues los científicos, los profesionistas, los investigadores, o sea, somos nosotros quienes deberíamos estar dándole respuesta a estas problemáticas, ¿no? Y entonces, yo creo que hay para aventar para arriba, o sea, de cosas por hacer, hay muchísimas cosas por hacer, pero pues sí implica, o sea, creo que esto va de la mano con, y eso yo se los he dicho siempre a mis estudiantes, yo he dado clases en todas las carreras que te puedas imaginar, he dado clases desde a policías, a gente de gastronomía, a gente de, ahora mis ingenieros aeronáuticos, mis TCUs, o sea, he dado de todo, pero a todos les he dicho, tenemos que formarnos en emprendimiento, tienen que formarse ustedes porque no se los va a dar la escuela y tienen que formarse en finanzas personales y tienen que formarse, o sea, como en el desarrollo de proyectos, ¿no? Porque eso va a ser lo que los va a llevar a ustedes a diferenciarse de sus compañeros, ¿no? Y a generar estos resultados que estamos buscando hacia afuera, ¿no? O sea, desde afuera la gente ahorita está urgida de cómo bajar sus costos, urgida de cómo mejorar o hacer más baratos o hacer las cosas más eficientes en cuanto a sus materiales, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita sí necesitamos un montón, necesitamos cómo gastar menos
tráenos agua, cómo, o sea, la verdad necesitamos muchísimas soluciones, entonces la verdad es que ahorita yo lo veo como lleno de oportunidades para las personas que estamos involucradas en las ciencias, ¿no? Incluso les decía a los chicos, y hay experiencias, ¿no? No quedarnos como en el tema de, ay, soy ingeniero aeronáutico, ¿no? ¿Qué hicieron empresas aeronáuticas ahorita durante la pandemia que pararon? Algunas, bueno, hubo una en particular que de aquí de Querétaro que se reconfiguró su planta y empezó a hacer ventiladores para respirar, ¿no? Para ayudar a los pacientes que necesitaban de un respirador, ¿no? Entonces, o sea, la ciencia nos da esa belleza, ¿no? O sea, que es un conocimiento que se puede aplicar en muchas áreas. Entonces, es un poco también salir, o sea, y empezar a pensar en las necesidades del mundo y llevar ese conocimiento a las necesidades que hay fuera para empezar a dar respuestas pues a lo que se nos va presentando, ¿no? Las crisis son áreas de oportunidad y momentos de oportunidad y hay gente que le pega justo en los momentos de crisis y pues entonces ahorita estamos en momentos como para empezar a crear respuestas y eso, o sea, probablemente o tristemente en las universidades la formación en emprendimiento es muy pobre. Se considera que hay como que estudiar una carrera en eso y entonces, ¿no? Pero la verdad es que también ya hay mucho, hay todo un ecosistema relacionado con el emprendimiento al cual acercarse para allegarse de conocimientos y empezar a hacer cosas fuera de la academia, ¿no? Que eso es bien importante, Gilda, porque finalmente estábamos hace rato hablando de estereotipos y también uno de los estereotipos es que los científicos no son vistos en laboratorios, ¿no? O sea, alguien que se dedica a las ciencias, de alguien que está en un laboratorio, que está haciendo investigación. Y justamente se trata de romper esto, ¿no? Porque no todos pueden ser investigadores, ¿no? No todos pueden tener ese nombramiento SNI, no todo el mundo puede tener un laboratorio, ¿no? Pero todos los que se dedican a las áreas STEM tienen esos conocimientos que la sociedad está necesitando. Y de eso se trata, ¿no? De cómo llevamos estos conocimientos a solucionar los problemas que pueden tener cualquier tipo de organización, ¿no? Las empresas, las escuelas, que pueden tener a lo mejor el propio Estado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llevar todos estos conocimientos en nuestras áreas de ciencias, de matemáticas, de ingeniería, para que sean relevantes para los demás, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con lo que decías, Diana. Al final se trata de divulgar la ciencia, ¿no? O sea, tenemos que llevar el conocimiento al servicio de la sociedad. Y eso me parece también importante porque también se mencionaba hace ratito la parte de la innovación, ¿no? Las áreas STEM hoy en día, que son las que tienen más auge, y no nada más digamos, por los resultados que hay a nivel científico, sino también por la importancia que tienen en diferentes sectores, ¿no? O sea, en todos los sectores se necesita alguien que sepa ingeniería, matemáticas, lo hablábamos antes de entrar al conversatorio, Gila, alguien que analice datos, por ejemplo, ¿no? Son las cosas que hoy en día se están necesitando y por eso también pueden ser que de ahí salgan estos emprendimientos, ¿no? Y de hecho hay un concepto, ¿no? Hoy en día ya se dicen los STEmpreneurs, ¿no? Que salen, estos emprendedores que salen de las áreas científicas, generalmente vinculados un poco más a la tecnología, a las startups, pero también hay otro tipo de emprendimientos donde el conocimiento es la base. Siguiendo un poco con esta idea de los emprendimientos y un poco antes de que finalicemos este conversatorio, me gustaría que en su experiencia nos dijeran qué características o qué habilidades tendrían que desarrollar estas científicas que ya están en áreas STEM, pero que quisieran poner un emprendimiento. Pues yo creo que lo primero es como, sí, bueno, no sé, es que yo soy muy, soy muy ñoña, ¿no? Entonces yo sí soy así del librito y de seguir los pasos, pero la verdad creo que lo primero que hay que hacer es como sí informarse, o sea, creo yo, también el reconocimiento de que pues no es sencillo para nadie. O sea, el emprendimiento no es una cosa así súper fácil, ¿no? O sea, es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, y no solo para las mujeres, o sea, lo requiere para cualquiera que busque emprender.
hay desafíos, ¿no? O sea, nada tampoco imposible, pero sí creo que implica pues el conocimiento de que también no es algo rápido. O sea, yo creo que aquí en México sí tenemos esta idea de que emprendemos y ya mañana vamos a vivir de eso, y la verdad es que creo que no. O sea, que requiere su tiempo, de que requiere su estructura, que hay que seguir, tener paciencia, ¿no? Seguir una serie de pasos, que sí también nos vamos a dar cabezazos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues piel de rinoceronte, creo yo, o sea, eso es lo que se tiene que desarrollar, una piel dura, un interés por también aprender cosas que la verdad es que, asesorarse, porque yo creo que la cuestión fiscal, la cuestión, o sea, ese tipo de cuestiones también influyen, y hay que estar enterados o informados, o por lo menos tener una buena asesoría al respecto. O sea, pero en realidad, o sea, ¿qué características? Pues yo creo que tener pues una amplia visión, o sea, respecto a precisamente como dónde brindar soluciones, dónde se necesita, dónde brindar o dar un resultado, tener una piel de rinoceronte, y pues nada, yo creo que es eso. O sea, como simplemente confianza en sí mismo, ¿no? O sea, o en sí misma, o sea, tener esta pasión por lo que se está haciendo. Y bueno, pues sí, también obviamente está la cuestión técnica, ¿no? Pero yo creo que eso es como obligada, ¿no? O sea, es que si vas a emprender, pues tienes que saber, ¿no? O sea, sí tienes que conocer de tu tema, o acercarse a las personas que sepan del tema, ¿no? O sea, dominarlo, porque pues todos los obstáculos que se puedan presentar en el camino pues van a requerir de eso. O sea, de que puedas responder a las preguntas que se te vayan formulando mientras vas emprendiendo, ¿no? Entonces, pues es acercarse pues a los tener aliados, ¿no? O sea, tener y aliadas en el camino. Hay muchísimas instituciones y hay muchísimos grupos a los cuales acercarse por asesorías, o sea, también existe incluso estas historias, los fuck up nights, ¿no? O los fuck up stories, ¿no? O sea, de gente que te cuenta de sus fracasos. O sea, acercarte a la gente que ya lo ha hecho, y aprender, ahora sí que aprender en cabeza ajena, porque la verdad es que dicen que nadie lo hace, pero la verdad es que yo creo que sí, en el emprendimiento es necesario. O sea, observar las experiencias de otros para aprender de ellas, y tener las propias, y saber que las vas a vivir también, y que no vas a estar libre de alguna cuestión por ahí. Pero yo creo que es eso. O sea, como tener o sea, el conocimiento o la asesoría adecuada, el acompañamiento a través de mentorías o de gente alrededor que te pueda apoyar con la experiencia, y pues la paciencia, ¿no? O sea, de entender que es un proceso, y que es un proceso que no es tal vez inmediato, pero pues que si se le invierte lo necesario, pues puede dar muy buenos frutos, ¿no? Sí, complementando lo que menciona Hilda, pues creo que vuelvo a la parte de la versión de éxito, ¿verdad? Porque es bien importante que tú tengas claro el por qué decides emprender, por qué estás tomando esta decisión, porque tenemos la situación de que el emprendimiento está muy romantizado y luego es para ser mi propio jefe y no volver a trabajar nunca más en la vida. No, también nos metemos unas friegas y no son de 9 a 6 y no son de lunes a viernes, ¿no? O sea, ahí nos tardamos a lo mejor más en tomar vacaciones porque estamos sentando los pilares de todo. Entonces, como dice Hilda, la estructura, o sea, yo retomo de aquí la estructura y la formación, porque hay que saber hacia dónde queremos ir, hay que ir estableciendo los pilares de nuestro emprendimiento. Esto no quiere decir que sea imposible, como decía Hilda, no hay que hacer otra carrera, pero sí hay que formarnos, sí hay que buscar a las personas que nos pueden acompañar. Y bueno, pues yo aquí aprovecho para comentar que a mí como científica me pasó que pagué una incubadora
y no entendían qué quería hacer porque también a mí me costaba expresarlo, es normal porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Entonces, el tener claridad, trabajar en tener claridad hacia dónde queremos ir, buscar el acompañamiento adecuado, esa es una parte bien importante para poder lograrlo, ¿no? Tristemente, pues está esta estadística de cuántos emprendimientos no pasan más allá del segundo año y justamente es por esto, por no poder sentar adecuadamente los pilares, el pilar financiero. Luego se da mucho que las científicas y los científicos le tenemos un miedo al SAT porque pues fuimos asalariados, ¿no? Y entonces no le sabemos bien y, ay, pero le tengo que pagar mi dinero, pues ya le pagabas, pero no sabías y aparte es parte del show, ¿no? Es parte del crecimiento. Sí, luego si no tienes todo esto en orden, va a haber servicios que no vas a poder prestar porque no vas a poder emitir una factura. Entonces, como quitarnos esos miedos y obviamente es con acompañamiento para entender por qué, para entender por dónde y bueno, pues aprovecho para un pequeño comercial decir que ya en Laboratorio Vagabundo, o sea, en Kenari Cosmética ya lo hacemos para la gente que está en cosmética y que puede ser del área de ciencia o pueden ser emprendedoras o emprendedores, pero justo pensando en esta necesidad de un acompañamiento en nuestro lenguaje, también ya tenemos un proceso de acompañamiento en Laboratorio Vagabundo, porque nos pasó que pues nos preguntaban, ¿no? ¿Y cómo pongo el precio? ¿Y cómo le hago para esto? ¿Y cómo me comunico con la gente? Porque pues en ciencia estamos en el laboratorio y no nos dieron en la mayoría de nuestras carreras estas materias. Entonces sí, buscar la manera de antes de aventarnos, pues tener esto claro para que pueda ser un emprendimiento exitoso. Bastante interesante lo que nos plantean, porque finalmente se trata sí de conocer cómo fundar un emprendimiento, pero también algo que sí decías, Diana, es muy importante tener claridad, ¿no? De qué es lo que se quiere, ¿no? Y de buscar opciones, ¿no? De abrir, ¿no? De pensar diferente, de pensar que áreas STEM no nada más es ser investigadoras, sino que podemos desarrollar nuestras habilidades en otros rubros, ¿no? O sea, se pueden encontrar otras oportunidades fuera de la academia, ¿no? Y eso creo que también podría motivar a más niñas a dedicarse al área STEM, ¿no? Porque a veces puede ser una limitante, o como comentábamos en un inicio, ¿no? Que la familia puede decir, no, es que de esto te vas a morir de hambre, ¿no? La ciencia no paga, generalmente dicen eso, pero porque se tiene un estereotipo de lo que es un científico, ¿no? Pero un científico, ¿no? Alguien que se dedica a las ciencias, a las matemáticas, a las ingenierías, pues por supuesto tiene muchas áreas de oportunidad eh, que son completamente diferentes, ¿no? Y entonces, pero tenemos que estar abiertos, ¿no? Tenemos que tener esa apertura para ver qué otras posibilidades de desarrollo pues, se pueden tener en estas áreas. Lamentablemente estamos ya terminando, bueno, se nos pasó el tiempo rapidísimo. A mí me ha gustado mucho este conversatorio porque hemos hablado no necesariamente, ¿no? De la idea de que hay que dividir hombres y mujeres o algo así, ¿no? No, aquí estamos hablando de que las mujeres hay retos en México, ¿no? Hay retos que tenemos que enfrentar las mujeres que se quieren dedicar a las áreas de las ciencias, ¿no? De la tecnología, de las matemáticas, y que tenemos que ir identificando cuáles son esos retos para poder romper con ellos, para poder de alguna forma acabar con eso y dejar más oportunidades a las niñas que vienen detrás de nosotras, ¿no? Para que las nuevas generaciones no tengan que sufrir con esto. Y no es algo que nos hemos inventado nosotras ahorita, ¿no? De hecho, las estadísticas lo dicen, ¿no? Ahora sí que la ciencia nos lo confirma, ¿no? De mantener la tendencia que tenemos de 3 mujeres sobre 10 hombres en áreas STEM, si lo seguimos manteniendo por los próximos años, vamos a tardar por lo menos 37 años en incorporar a por lo menos 500,000 de mujeres que faltan para romper esa pequeña brecha de género que existe en México. Eso es un dato
certero. Tenemos entonces que trabajar para romper esa brecha. Gilda, Diana, antes de irnos, me gustaría que nos dejaran algún comentario final. Pues mi comentario al final sería, bueno, primero gracias por la invitación, por abrir el espacio. Yo creo que justo lo que tiene que pasar es esto, que haya estos espacios. Digo, creo que ahorita pues también el espacio pues era específicamente para mujeres, pero también los hombres empezar a involucrarnos en cómo que ellos conversen respecto a sus propias visiones de tener compañeras mujeres en sus equipos, ¿no? O sea, de incorporarlas a temas directivos, ¿no? O sea, de por qué, o sea, hacerse preguntas respecto a por qué no nos invitan a formar parte de sus equipos directivos, si de verdad existe este miedo o no de que les vayamos a faltar porque vamos a ser mamás algún día o por el embarazo, por lo que sea, o sea, y yo creo que es esto, o sea, tener que conversar, tener que hablar, cuestionarnos mucho, o sea, yo creo que todavía es difícil, todavía muchos traemos rollos, pues muy metidos de prejuicios, cuestiones de género, micromachismos, machismos muy marcados, o sea, todos, y todas, o sea, yo creo que porque venimos de ahí y apenas nos estamos sacudiendo estos rollos y de cómo hacerle para que la sociedad sea más incluyente, más, más humanista, o sea, la verdad le tiro ahí la pregunta de Miguel iba por ese lado, como de ¿por qué no ser más humanistas? Pues es que ahorita las diferencias existen, ¿no? O sea, la brecha está, pero, y tenemos que hablar de ella, o sea, de la brecha, pero yo creo que sí le tiramos a que nos preguntemos por qué y nos hagamos preguntas nosotros mismos respecto a nuestras historias, nuestros discursos, nuestra participación, ¿cómo le estoy haciendo yo para incluir más a otras personas, ¿no? O sea, nosotras a las mujeres, pues nosotras ya tenemos nuestras discusiones, pero ahora también a nosotras nos toca discutir las personas con discapacidad o las personas con, ¿no? O sea, cualquier, o sea, o las diferencias de otros géneros, o sea, la verdad la inclusión y la igualdad, la equidad, o sea, son temas que todavía se tienen que discutir en muchas dimensiones y no dejar de hacerlo, ¿no? O sea, en este caso, pues específicamente fue un foro específico para las mujeres, pero podemos abrir muchos, pues, o sea, la verdad es que hay muchas cuestiones todavía que resolver respecto a nuestros prejuicios en general en la sociedad. Pero bueno, pues se trata de esto, de abrir espacios para discutirlos, de cuestionarnos a nosotros mismos y nosotras mismas y decir, ¿qué estoy haciendo yo para cerrar brechas, ¿no? O sea, en diferentes espacios y aristas y cosas, porque y no lo podemos abarcar todo, ¿no? O sea, a veces algunos elegimos una línea en particular, ¿no? Yo que estoy en la educación, pues siento que sí puedo abrazar como muchas, pero digo, cada quien como que va escogiendo su área, donde se va, desarrollando, pero desde ahí, ¿no? O sea, desde donde estoy, ¿cómo le puedo hacer para que más personas diferentes a mí tengan acceso a esto, ¿no? O sea, lo que sea, un puesto directivo o a una carrera STEM o a la educación simplemente, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le puedo hacer para que se vayan cerrando brechas y desde mi trinchera, ¿cómo le puedo hacer para aportar y para sumar, ¿no? Entonces, pues eso es con lo que yo me quedaría. Yo agradezco el espacio, agradezco a los que están y las que están presentes, y ojalá se lleven, pues eso, o sea, se lleven como este pensamiento de, a lo mejor de pronto es como, no estoy muy seguro de si sí existe o no existe, pero siempre cuestionarse, o sea, siempre llevarse esta pregunta de cómo le puedo hacer yo para que mi empresa o el lugar donde yo trabajo o lo que sea más inclusivo, sea más, tenga más apertura, sea más humanista, ¿no? O sea, si lo quieren ver así, si esa es la postura que quieren tomar, como de que seamos todos humanistas y démosle lugar a los humanos, pues cómo le hacemos desde donde estamos para hacer eso, ¿no? Y lograr eso, ¿sale? Y entonces, bueno, pues eso es con lo que yo me quedo y muchas gracias, un enorme placer conocerlas, un enorme placer compartir con todos y todas ustedes el día de hoy. Yo pues también agradecer mucho a Sonia por el espacio, un gusto
estar aquí compartiendo con Hilda y eso, que no se vea como que es algo de las mujeres contra los hombres, porque no es la idea. Es cierto que como se menciona por ahí, ya hay avances y hay que celebrarlos, pero el asunto es que seguimos viendo casos diario. O sea, sí hay avances, sí se visibiliza, pero sigue habiendo mucho. Entonces, cuestionar, visibilizar y ver qué podemos hacer desde donde estamos, ¿verdad? No separar, ya lo mencionábamos, sino, ok, ¿cómo podemos integrar más mujeres? Pero también platicábamos antes sin querer cubrir una cuota de género. Yo a veces veo, por ejemplo, carteles de conferencias y digo, pero ¿en serio no encontraron a una mujer que también pudiera hablar al respecto? ¿No? Y todavía nos encontramos cosas que cuando lo analizas son hasta ridículas. Por ejemplo, puros médicos hablando de la menstruación. O sea, es cierto que saben, pero pues no habrá por ahí a una mujer que pueda hablar al respecto, ¿no? Y así, si hablamos de temas diversos, va a pasar. Y no digo que hay que llenar todos los asientos con mujeres, pero sí se hacen falta más voces. Entonces, verlo como que todas y todos podemos hacer algo, tanto para ir incluyéndolas como para ir dando visibilidad, ¿verdad? Y espacios para quien lo necesita. Vamos a encontrarnos todavía, yo vivo en un municipio y todavía es más común en los lugares pequeños, en el ámbito rural, estas diferencias de género. Entonces, pues también tenemos que ser sensibles, tenemos que ser respetuosos y no podemos de pronto ir y querer cambiar todas las estructuras, pero sí el ir viendo el cómo sí, ¿no? Entonces, eso, no es contra los hombres, sino más bien a favor de que las mujeres podamos más, ¿verdad? Así es. Creo que definitivamente estas últimas palabras son el trasfondo de lo que queremos transmitir con estos conversatorios, ¿no? La idea de que la lucha por hacer que la mujer tenga más presencia en las áreas STEM no es para luchar contra los hombres, ¿no? Es para que nosotras también podamos acceder a todas estas oportunidades que por ahora no hemos tenido. Efectivamente, ha habido avances y México está avanzando, pero aún queda mucho por trabajar y queda, como bien decíamos al inicio de este conversatorio, queda en manos de nosotros como sociedad poder romper todas estas grandes diferencias que todavía existen y trabajar para construir mejores oportunidades para nosotras y para las niñas que vienen, ¿no? Se trata justamente de terminar o de enfrentar estos retos que tenemos, ¿no? Que siguen presentes y de tener cada vez más presencia de las mujeres en las áreas STEM, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que todas podamos alcanzar las mismas oportunidades, ¿no? Es una lucha que creo no se acaba aquí. Este diálogo es un primer esfuerzo por visibilizar estas problemáticas y proponer algunas soluciones, pero por supuesto se necesitan muchísimos diálogos más y se necesita mucho trabajo para que podamos en algún momento llegar a romper con esta brecha que efectivamente existe. Hilda, Diana, yo de verdad les agradezco mucho por el tiempo que nos han dedicado. Ha sido un conversatorio sumamente rico, lo hemos disfrutado bastante. A todos los que nos están viendo, les recordamos que si llegan a tener cualquier comentario o alguna otra pregunta, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info@wfsmexico.org. También si creen que este conversatorio puede ser de utilidad para alguna mujer y que quiera dedicarse a estas áreas STEM o que quiera desarrollar otras áreas más allá de la investigación, pues este conversatorio va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Les agradezco muchísimo a todos por su asistencia, a Hilda y a Diana por su participación el día de hoy y pues los invito a que sigan al pendiente de los eventos que tenemos organizados en World Future Society Capítulo Mexicano.